Bien, os comento cómo pienso que se puede organizar esto. Ayer, bueno, además de los diversos asuntos que han ido saliendo a lo largo de estos días y que vuelven a reaparecer, etcétera, bueno, más concretamente, ayer en la intervención de Ramón, pues nos quedamos en la corte y reservé para hoy esto. Concretamente había unas palabras pedidas y a quien le quité el micrófono literalmente de las manos fue a Tomás. Y Tomás debe ser quien empiece. Entonces, vamos a proceder de la siguiente manera. En la medida de lo posible. También es cierto que José Chu antes en su intervención ha hecho una observación que reunía un poco los problemas que había con los asuntos de Ramón y los de Alejandro. Pero bien, empezamos con el asunto de la ficción y Ramón. Esto puede dar lugar a otras cosas. Después podemos pasar a lo que ha quedado un poco pendiente de Alejandro. Había alguna palabra pedida, Jesús en concreto, y entonces vamos a ir así. Entonces vamos a intentar ser breves cada uno de nosotros. Vamos en cualquier caso a acabar a la 1:30 y también vamos a acabar este tramo de debate pronto porque diversas personas han pedido a la organización y al autor que Carlos Madrid complete algunas de las tesis de su conferencia de ayer. Entonces estaremos algo así como hasta la 1 con este debate. A la 1 cederemos la palabra, me sustituyes aquí, yo voy a tomar simplemente nota de cómo se piden las palabras para que completes esto. Si alguien pide la palabra, por favor que se asegure de que establecemos contacto visual, oxitocina mediante, para... Bien, entonces, Tomás. Pues ya. Pues nada, gracias. Gracias, Jesús. Sí. Vamos a ver. Yo la intervención que voy a hacer ahora mismo, que en realidad yo no he tenido que hacer nada nuevo, sino que es las notas que tomé ayer, ¿verdad? Y que en el fondo pues son una prolongación de la intervención de Fajarnés, empezando por el elogio que le hizo a su manera de expresarse, ¿no? Yo lo tenía ahí porque yo quiero abundar un poco y resaltar su intervención desde el punto de vista de su oratoria literaria, ¿no? Admirable, vamos, pero una oratoria, vamos, la oratoria es un arte, o sea que estamos ante otro arte con otras connotaciones y a mí me parece que Ramón Rubinat, digamos que hizo ejercicio de lo que sería la manera más excelsa de ejercitar el arte de la oratoria, pero además con componentes dramáticos. Pero vamos, por eso su oratoria, por así decirlo, es de una riqueza impresionante. Lo tomo como modelo de oratoria. Yo voy a aprender de él. Es decir, que cuando él declamó los hermosísimos versos de Garcilaso y de Góngora, pues y ya no estaba, bueno, que realmente trascendió, digamos, el nivel de declamador o de rapsoda, es decir, se convirtió precisamente pues en un actor de primera, en la medida en la que yo vi cuando lo estaba declamando, pues eso, que se transfiguraba y que el contenido de esos dos poemas, por así decirlo, el contenido que podríamos llamar sustantivo, nos lo transmitió con esa belleza impresionante, llegó a nosotros, y entonces pues yo es que quedé sorprendido. Realmente estamos ante un orador de primera, y que hay muchos géneros de oratoria, pues procesal, oratoria sofística, oratoria pues religiosa, pues bueno, su oratoria literaria, vamos, es de primera, de verdad, vamos, que algo impresionante. También le acompañaba sus
sus propiedades lingüísticas, es decir, su timbre, su tono, su tiempo, vamos, todo, el volumen de la oratoria la ejercitó, pero a las mil maravillas. Bueno, y dicho esto, pues entonces yo anoté dos asuntos. Uno de ellos también lo tocó Fajarnés, que es la cuestión de las verdades y las apariencias en las artes. Pero yo voy a empezar por otra cosa que me sorprendió mucho y que creo que hay que abordarla aquí, y es el fragmento que sacó del texto de don Gustavo, Reliquias y Relatos, a propósito de la historia. Y es decir, que como es sabido, vamos a poner en antecedentes a los que no lo escucharon, en la intervención de Pedro Insua, pues hubo un asunto que él nos transmitió aquí, que era intentando ver en la historia pues una verdad que incluso podía considerarse como una verdad de identidad sintética, y la cifraba en la confluencia de relatos. No se movía del plano beta operatorio, hablaba de relatos. Y entonces, claro, la historia fenoménica se funda en Reliquias y Relatos. Y entonces yo le objeté, recuerdo, diciéndole que si estaba hablando de confluencia de relatos, eso no podía ser nunca una identidad sintética, ¿verdad? Sino que era un cierre fenoménico de relatos, claro, sin duda alguna. Entonces ayer Rubinat volvió otra vez a este texto y leyó un fragmento, yo creo que muy oportuno, porque es un fragmento que contiene los términos teatro y novela. Y esta es la cuestión. Pero él lo utilizó precisamente para, él dijo, abundar. En el fondo sería defender esa tesis que había esgrimido aquí Pedro Insua, ¿verdad? Y es que de ese fragmento se desprendía la neutralización de las operaciones. Eso, sí. Pero como resulta que ese texto contiene dos artes literarias como son el teatro y la novela, pues no queda más remedio que darles valor. Y entonces, pues, ¿qué valores le doy yo? Pues como lo tengo muy fresco, la palabra teatro, que nos lleva, por supuesto, a la historia dramática, de la que habla en el individuo en la historia, pues, ¿qué es lo que ocurre? Desde su teoría del teatro formal, lo importante del teatro no sería el texto, bueno, lo esencial, mejor dicho, no sería el texto y tampoco sería la plástica, sino el estar en escena, el actor. Ese sí que, y ahí las operaciones del actor son fundamentales. Luego, la historia dramática es absolutamente inseparable de las acciones de los actores históricos. Por tanto, en segundo lugar, la otra figura que sonó aquí es el término novela. Y entonces, de nuevo, me voy a los textos a propósito de acordaros bien de este hombre de Plans, este trabajo que tiene don Gustavo sobre la presencia del autor en la obra. Vuelvo otra vez a hablar de sujetos. Y don Gustavo tiene claramente establecida la diferencia entre novelas sustantivas y novelas serviles, claro, naturalmente. En las novelas serviles no se discute, la presencia del autor es absolutamente básica, pero en las sustantivas también. Esto lo realiza tanto en el ámbito de las novelas como en el ámbito de los poemas, ¿no? Cuando dice que la resolución noemática de un soneto no se establece exclusivamente con la lectura de un soneto, y nos pone el ejemplo de los 3 sonetos sobre la alegoría del manso. Hay que recurrir, y para eso está el autor, porque es el que enlaza, Es decir, que la presencia del autor es fundamental, porque cada autor tiene varias obras y hay elementos de una obra que de alguna manera, para explicarlo noetológicamente, que esta es la cuestión, pues hay que recurrir a otras obras o a otros sonetos o a otras piezas. Bueno, entonces, pues como vemos aquí, el texto de Rubinat contiene elementos suficientes como para decir que la historia dramática o la historia novelesca pues sigue siendo un tipo de ciencia humana, ¿verdad?, que no es posible que supere el nivel que podríamos llamar el plano beta.
y además luego yo abundaba en la tesis del individuo en la historia, ¿verdad?, de que precisamente el comentario que hacía don Gustavo a la poética de Aristóteles es que él cree que Aristóteles tiene temor absoluto de que la historia rebase ese plano beta. Otra cosa es, yo ahora no voy a meterme en ello, es en esa noción que defiende don Gustavo, que es la historia total, que nos lleva a la filosofía de la historia, pero eso es otra cosa. Ya, si tenemos oportunidad, pues hablamos de ello, ¿verdad? Es decir que, volviendo al asunto, ¿verdad?, pues la poesía sustantiva, en el caso el ejemplo que nos pone don Gustavo, pues nos lleva a entidades terciogenéricas, por eso es sustantivo, y claro, naturalmente, aunque podamos pues eso, neutralizar las operaciones del actor, sin embargo él dice que tiene que tener presencia por esta razón que he dicho, de que la resolución noetológica requiere de otras partes del autor, ¿no? Es decir que, como vemos, esta era el primer asunto. Y el segundo asunto, que es el que apuntó Fagernes muy oportunamente, pues yo quiero abundar en él, a propósito de la presencia de verdades y apariencias en las artes. Y entonces, naturalmente, Rubinat contestó inmediatamente, es que la ficción no es una apariencia, o sea que no hay que identificar ficciones con apariencias. Pero yo entonces aquí, claro, naturalmente, se puede hacer desde un sistema filosófico que no sea el materialismo filosófico. Pero yo, mi argumentación se funda en el materialismo filosófico. Y de nuevo, vuelvo a un asunto que tengo muy fresco, que es, pues eso, lo que podríamos llamar, pues eso, las doctrinas que tiene don Gustavo acerca de la verdad y la apariencia, no solo en televisión, apariencia y verdad. Me voy a la esencia del teatro, para no salirnos de la literatura y no tener por qué irnos a la televisión. En la esencia del teatro, don Gustavo se plantea la siguiente cuestión: ¿cuál es la verdad de la ficción? Es decir, la ficción tiene una verdad. Lo dice clarísimamente en ese texto, que como yo apunté el otro día, resulta que esto lo mantiene longitudinalmente hasta situaciones pues muy próximas a la fecha de su desgraciado fallecimiento, ¿verdad? Es decir, ¿y cuál es la verdad de la ficción? Refería al teatro como primer analogado del concepto de ficción, lo que está ocurriendo en la escena, donde los actores se transfiguran, ¿verdad? Pues tiene lugar una apariencia tremenda, que es la apariencia metafísica. Estamos presenciando cómo un actor, ¿verdad?, se transfigura en la medida en la que encarna otro personaje que está contenido en un texto. Pero el profesor Bueno dice, el autor de ese texto pasa a un segundo plano. Ahí lo importante es precisamente... Luego ya tenemos verdades y apariencias vinculadas a la ficción, desde nuestra óptica, y tal como he entendido yo las referencias de don Gustavo Entonces, esto, aplicándolo a muchas artes, ¿verdad? El ejemplo que tú pusiste, claro, yo es que vuelvo a los textos que tú utilizaste. No lo sacaste de la esencia del teatro como lo acabo a que me he referido yo, sino que lo sacaste de televisión, apariencia y verdad. Y pusiste el ejemplo que aparece en el primer capítulo acerca de la pintura, Zeusis y Parrasio. Pero entonces ahí convendrás conmigo que lo que quiere decir don Gustavo es que todas las artes, y la literatura no tiene por qué ser una excepción, también la pintura genera apariencias y verdades. Y las apariencias de esos cuadros son apariencias falaces. Totalmente esclarecido. Saben ustedes que en una ocasión, recurriendo precisamente a los tipos de verdades que don Gustavo desarrolla en ese libro, pues yo lo apliqué a la fotografía. Y entonces, pues, apariencias falaces, veraces, y bueno, se me ocurre ahora mismo, en el campo de la pintura hay apariencias
alguna apariencia veraz? Claro que sí, hombre, habría que escoger pintor y tal. Me estoy acordando ahora mismo, no sé, me ha venido inmediatamente. O esas apariencias mixtas que, por ejemplo, hay en los cuadros de Dalí, es decir, espejismos. Pues eso es otra apariencia, es decir, que las artes de alguna manera provocan o producen apariencias y verdades. Bueno, pues entonces, yo recuerdo que aquel ejercicio que hice sobre la fotografía, ¿no? Que, pues ahí vemos apariencias falaces, pero también verdades. ¿Pero qué tipo de verdades? Claro, aquí está, porque don Gustavo clasifica entre verdades impersonales, que tienen que ver naturalmente con las ciencias que tienen cierres categoriales, pero también habla de verdades personales, que tienen que ver naturalmente con las figuras del eje pragmático, y por tanto hay verdades autológicas, verdades dialógicas y verdades normativas, ¿no? Fagernes está aplicando este mismo asunto ahora a otro arte que es el cine, pero lo que nos ocupaba aquí es precisamente la literatura, y mi pregunta es, Ramón, es la siguiente: ¿por qué la literatura vamos a desposeerla de esta capacidad que tienen todas las artes de proporcionar verdades que tendríamos que matizar, qué tipo de verdades personales, y a ver si alguna impersonal es capaz, ¿no? Don Gustavo hubo un momento de sus escritos en el que incluso considera que un género literario como la novela es capaz de proporcionar apariencias impersonales, cuando dice que la novela es la ciencia de la conducta, y que algún componente, pues bueno, esta es la cuestión, y esta es la pregunta que yo hago, es decir, que cuando Ramón Rubinal niega tajantemente de que haya que comprometer a la literatura con la verdad, pues como no es unívoca, pues entonces hay algún tipo de verdades que le podemos adjudicar, y ahí son vosotros los que entendéis realmente de este asunto el apreciar con precisión, pues qué obras magistrales pues pueden ofrecer esto o otro, y este es el asunto que yo quería plantearte, ¿eh? Perfecto. Entonces, pues Ramón contesta y luego Jesús. Vale. Bueno, Tomás, gracias por las hipérboles. Tú eres un gran constructor de hipérboles al referirte a mi oratoria. Bueno, y ahora vamos muchas gracias, Tomás, esto en serio. Y ahora, yendo a las preguntas y respuestas, voy a ir muy rápido, pero voy a intentar dar respuesta a todo lo que has sugerido. Y la primera respuesta, vais, Joséchu, en el mismo plano. Vamos a ver, apariencias y ficciones no son lo mismo. Y os voy a poner un ejemplo. Siempre la literatura, para no parecer que estamos hablando de abstracciones. Y bueno, no tenía yo pensado que Garcilaso fuera a tener tanto protagonismo en este curso, pero bueno, vamos con Garcilaso. En la égloga tercera hay unas ninfas que están tejiendo y nos dice Garcilaso lo siguiente. Se está explotando, lo digo ya, el fenómeno de la ékfrasis, ¿sí? Que es cuando la pintura, la literatura, etcétera, se representa algo parecido a la pintura. Y se dice lo siguiente: de estas historias tales variada eran las telas de las 4 hermanas, las cuales con colores matizadas y claras luces de las sombras vanas, las luces y las sombras, es decir, con el negro adquiere relieve, no interrumpo, perdón, las cuales con colores matizadas y claras luces de las sombras vanas mostraban a los ojos relevadas las cosas y figuras que eran planas, tanto que al parecer el cuerpo vano pudiera ser tocado con la mano. O sea, tal era la apariencia de volumen que daba el tejido, utilizando la técnica del claroscuro, que pareciera que alguien pudiera coger esos volúmenes que no eran tales, puesto que el lienzo era plano. Esto es una apariencia, pero si sostenemos que la ficción es una apariencia, deberemos conceder o terminar entonces que esto es una apariencia de una apariencia. ¿De qué realidad? Si este tapiz no existe. ¿De qué realidad? De ninguna.
Entonces, este tapiz no existe. Esto es la idea de la construcción. Yo ayer lo dije, bueno, lo repetí todo el rato. Uno construye sus cosas, y ahora si me permite, y todo lo que entra en la literatura está peligrosamente transformado, y esto es algo que cuesta mucho de entender. Y vamos hemos dado un ejemplo muy así, pues Garcilaso. Venga, va, y esto para ahora bajar un poco los referentes. Conocerán ustedes... ¿Conocen ustedes un grupo, Fórmula Quinta? ¿Sí? Una maravillosa canción, Eva María se fue, buscando el sol a la playa, bien, y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Bien, esos recuerdos, pues no es posible. Si Eva María se fue, te dejó recuerdos de su presencia. Es cuando Eva María regresa, cuando tú recuerdas que Eva María no estaba. ¿Sí? Ahora, este literalismo no se puede aplicar a la literatura, porque aquí el autor tiene ausencia, dejar, irse, se fue, marchó, tristeza y ausencia en el campo semántico del dolor, sí, tiene mayor protagonismo que presencia, que rompería este campo semántico. Entonces la lógica no es la lógica habitual nuestra, es la lógica constructiva de los autores, Y es ese racionalismo que construyen los autores el que debemos analizar y contra el que nos debemos enfrentar, pero con mucha cautela, Bueno, dicho esto, queda claro. Esto es lo que tengo yo que decir sobre la apariencia y la ficción. No son lo mismo, y insisto, en el pasaje que leí, que no voy a repetir, de Gustavo Bueno, del final de Televisión, Apariencia y Verdad, cuando... segrega los géneros literarios de todo lo que ha estado diciendo. Segundo punto, Tomás, lo de Pedro. Bueno, yo ahí quería efectivamente retomar la cita porque la tenía en el sentido de que si no hay mímesis en la historia, y la historia es una construcción, ¿qué margen de mímesis le va a quedar a la literatura? Esa era mi intención, más que meterme en el meollo, que me metí de la historicidad y de la historia como ciencia exacta que decía Pedro. Lo que pasa es que lo que se me ocurre decir sobre esto, y no lo he estudiado, no soy experto en este campo, es que creo que Pedro ahí por donde iba por la necesariedad. Es decir, por supuesto que es un teatro, efectivamente, y estamos hablando de teatro y de esos fantasmas que lo pueblan, etcétera, pero creo que el factor, o al menos perturbador, es la idea de que esos relatos históricos serían necesarios al no ser gratuitos. Y esa necesariedad del relato es lo que inquieta en términos científicos, ¿no? O plantea el problema en términos científicos. Pero yo aquí quiero ser muy prudente y no ir más allá porque no soy experto en la materia. Y ahora... más cosas. Tomás, una que esto no lo dije no lo dije ayer y lo planteo hoy porque creo que es el escenario para plantearlo y no lo tengo yo muy claro, pero os lo traslado a ver qué consideráis. Y es lo siguiente. Tú has citado el individuo en la historia y hemos hablado algunas veces de ello. El individuo me parece un trabajo, espléndido, buenísimo. Ahora bien, y esta es la cuestión que lanzo aquí a la sala también. Yo creo que Gustavo Bueno, Gustavo Bueno está preso de la concepción aristotélica que yo critiqué ayer. ¿Qué quiero decir con esto? Y con todo el... ¿qué quiero decir con esto? Cuando Gustavo Bueno habla de las verdades universales de la poética, es decir, que por eso la poesía es más científica o filosófica, según la traducción de García Vaca, que es la que problematiza allí Gustavo Bueno, que la historia se está refiriendo a que las causalidades que establece el autor literario se dan porque las establece él, mientras que la historia no puedes establecer las causalidades que tú querrías, porque entonces devendría la historia una historia científica, etcétera, etcétera. Bien, todo el desarrollo es perfecto, pero la y bueno, ahí sí que creo que no cae en el error, no cae en los peligros, digamos, de hablar de verdades, pero la universalidad del relato ficticio dice su verdad, ¿no? Si es universal. Y yo creo que eso es impertinente. Es impertinente. ¿Por qué? Bueno, pues por muchos motivos. Y esto habéis citado el Mayoral extraño. Cuando habla del eterno femenino, eso es universalizar. Es decir, darle un criterio de verdad. Pero entonces os preguntaría, como dice Carmen Trueba Atienza, leo... En Prometeo encadenado, Esquilo interpreta las capacidades y destrezas humanas como un don divino, en tanto que,
el himno al hombre de Sófocles en Antígona celebra los mismos dones prometeicos, el lenguaje y las artes, pero como obras de invención humana, aunque reconozca la vulnerabilidad de los mortales y su carencia fatal de resguardo para el Hades. Pregunta Carmen Trueba Tienza: ¿cuál de estas dos imágenes poéticas de las capacidades humanas nos ofrece un conocimiento? Si ambas aportan un conocimiento de la capacidad humana, ¿qué clase de conocimiento es este? La cuestión es, si nos dicen lo contrario dos obras literarias, ¿cuál es la verdad que predomina? Es decir, si contra el eterno femenino yo escribo un poema en el que se objetiva o se construye una verdad contraria al eterno femenino o a cualquier otra verdad poética, ¿cuál es la verdad que prevalece? Y yo creo que ahí, bueno, Aristóteles habla de esas causalidades porque Aristóteles está pensando en la tragedia, en la que deben construirse unos tipos humanos en orden a lograr una paideia, es decir, una educación del pueblo. Si esto les pasa a estos individuos, ¿qué no te va a pasar a ti, miserable? Porque los individuos son siempre las clases aristocráticas. Esto, Maestro lo ha trabajado también, esto lo rompe Cervantes en la Numancia, que es la primera vez que estas cosas les pasan a la clase baja. Esa pretensión de universalidad, de verdad, que dice Aristóteles, que sostiene Aristóteles, se explica por lo que persigue Aristóteles, que es esa paideia, esa doctrina. Y entonces, aquí viene la cosa, cuando sigue el discurso aristotélico de la universalidad, yo creo que no está saliendo de Aristóteles para explicar aquello. Bueno, esta es lo que lanzo sobre la mesa para esto. Y ya para terminar, y bueno, a la pregunta de por qué no hay verdades, pues precisamente porque todo aquello que digan distintos individuos contradiciéndose los unos a los otros será verdad. Luego habrá tantas verdades de la literatura como autores literarios traten un tema de una determinada manera. Otra cosa son, y esto es que hay que insistir en ello, otra cosa, porque una cosa es la literatura, que es la ontología, la construcción, los materiales literarios, que es una realidad primogenérica en la que se objetivan materiales segundogenéricos y terciogenéricos. Una cosa es la solvencia del M3 objetivado en la obra literaria. Eso es una cosa. Luego otra cosa serán las verdades o no, y esto ya se ha discutido, y con Carlos podréis volver a tratar del tema, de la teoría de la literatura. Eso será otra cosa. Y otra cosa son las ideas de la crítica literaria. Ahora, propiamente, en la materia ontológica literaria, en la realidad ontológica de la literatura, allí no hay verdades. Pero ¿cómo puede haber verdades? O si hay verdades, hay tantas verdades como autores literarios tratando determinados temas. Ese es el relativismo absoluto. Pero es que eso es tomarse en serio la literatura. Vamos, por ahí va. Y luego la verdad del actor, hombre, yo creo que ahí queda claro con lo de San Ginés. Es decir, el problema de San Ginés es que se tomó aquello en serio y le pasó lo que le pasó. Claro, pero el error es el error de lectura de San Ginés, es decir, el error es el error del Quijote en tantas ocasiones cuando se toma en serio lo que es una ficción, aunque esto está muy inteligente y malignamente tramado por Cervantes. No sé, bueno, pues he ido un poco rápido, pero para tocar todos los distintos puntos e introducir más problemas pues con esta cuestión del individuo de la historia y la universalidad de la verdad poética. Parece como, claro, Ramón acaba de lanzar más cosas y tal, y seguramente... Sí, que yo querría, pero no. Pero vamos a voy a decir cómo va a estar el turno de palabra para que esto sea un problema. Jesús, que no sé si allí. Alejandro, Carlos, José Chu y ahora no tiene Miguel Ángel. No, tú habla lo que quieres, ¿no? Bien, yo simplemente quería decir lo siguiente en relación con el debate con el que concluyó la sesión sobre la genealogía de la literatura. En algunas ocasiones puede parecer que hay conceptos que en la crítica de la razón literaria no están tratados tal y como Bueno los plantea, pero esto no es exactamente así. De ahí que yo en un momento dado pues dijera no es esto, ¿no? Tanto cuando hablaba Marcelino como cuando hablaba Paloma, por lo que pido disculpas por esa intervención. No me arrepiento, no me arrepiento, pero pido disculpas por interrumpir en el uso de la palabra tanto a Marcelino
como a Paloma. Pero lo que sí, ¿por qué lo hice? Por lo que voy a decir ahora, que me toca hablar, o que me está permitido hablar. Lo hice por la razón siguiente. Quien pueda oír lo que se está diciendo en el vídeo en estos momentos, pues puede suponer que esos conceptos no están explicados en la crítica de la razón literaria desde la perspectiva de Bueno, y sí lo están. Por ejemplo, la cuestión de mito y logos, eso está explicado hasta la saciedad en la crítica de la razón literaria, y como ese, muchos otros también. Quiero decir que a veces cuando se habla de posibles objeciones a la crítica de la razón literaria, esas objeciones no es que sean posibles, es que no están en la obra, o sea, no se dan así, eso ya está explicado. Puede ocurrir que ante una intervención de una exposición oral donde estas cuestiones no se detallan, pues a lo mejor podamos suponer que esto hay que explicarlo más o que hay que explicarlo mejor, pero es que esas cuestiones están explicadísimas en la crítica de la razón literaria. Es decir, son cuestiones que hay que verlas sobre el texto escrito de la obra, pero que, claro, no podemos impugnarlas oralmente, ¿no? Ni en un contexto oral, porque esto tiene detrás de sí esta objetivación. Por eso, ¿no? Entonces, simplemente quería hacer notar esta cuestión. Por otro lado, es inevitable que haya una interpretación que trate de advertir a quienes usen el sistema del materialismo filosófico, dejando muy claro qué es lo que hizo Bueno, y que haya otras interpretaciones que, teniendo en cuenta lo que hizo Bueno, hagan desarrollos estructurales que inevitablemente, no digo que desnaturalicen la ortodoxia de Bueno, pero que inevitablemente no usarán nunca la filosofía de Bueno, y no digo que alguien en esta sala lo haga como una filosofía dogmática, pero no olvidemos que no hay sistemas filosóficos puros, y que probablemente el materialismo filosófico, para su desarrollo futuro, tendrá que tener en cuenta que no podemos referirnos a él como si fuera un sistema filosófico puro. Es decir, cualquiera que defienda, y no digo que aquí haya alguien que defienda la ortodoxia del materialismo filosófico, pero si alguien se propone hacer esto, tiene una batalla perdida, porque es imposible. Es decir, si el marxismo de Marx no fue el marxismo que se aplicó en la Unión Soviética. Ojalá nosotros tengamos algún día un sistema de gobierno que nos apoye, y entonces nos acabaremos peleando más todavía, ¿no? Pero bueno, finalmente creo que sí es más que posible, y de hecho es una realidad, que si fuéramos músicos acabaríamos interpretando una muy buena pieza sinfónica, entre todos los instrumentistas que aquí estamos, bajo la dirección y la interpretación de quien es el artífice de este sistema de pensamiento, que es quien nos une, que es don Gustavo Bueno, pues naturalmente en cuya memoria estamos aquí, y ojalá podamos estar muchos años nosotros y quienes nos sucedan, ¿no? Y ojalá lo que hagamos sea lo suficientemente valioso como para que quienes nos sucedan no puedan retroceder. Nada más. Muy bien. No. Tomás. Sí. Vamos a ver. En relación con la pregunta que tú hacías, en relación con el tapiz, creo que la pregunta ya está mal hecha desde el principio, en la medida en que no sitúas el cuerpo. Es decir, existe, pero ¿qué cuerpo? ¿El cuerpo del tapiz o el cuerpo de la descripción del tapiz que me estás haciendo sobre la superficie del libro? ¿Me explico? Tú me estás pidiendo que yo te diga si existe el tapiz, lo que existe es la descripción que tú me estás haciendo. Eso es lo que yo estoy escuchando. Es decir, si yo digo la televisión, como la que tengo ahí enfrente, lo que yo estoy haciendo es acercar la representación de la televisión a la boca, que es la palabra. Entonces tú lo que has hecho ahí es confundir la representación con lo representado. Cuando tú estás trabajando con las palabras, llega un momento en que te abstraes de lo representado y te quedas con la representación, que son las propias palabras. Y con eso vas componiendo. El problema del infinito que tú presentabas el otro día, cuando hacías tu descripción, que era el problema de hay alguien que está leyendo un poema y eso está a la vez formando parte de un poema que alguien está leyendo, ¿no? Ese infinito que tú ibas haciendo,
El corte está en el cuerpo. Es decir, ¿cuál es el cuerpo sobre el que está esa representación? ¿Me explico? ¿Ves por dónde estoy yendo o no? No. Sí, claro, es decir, lo que yo te puedo decir a ti es, tú me has preguntado, ¿existe o no existe el tapiz? Yo lo que te digo es, lo que existe es la representación del tapiz que tú me estás haciendo, con la morfología de tu boca. Y la ¿Representación o construcción? No, tiene que ser representación porque tú estás haciendo ahí representación o reconstrucción, como quieras, pero lo que hay es una elaboración mediante las palabras de la descripción de ese tapiz. Tú lo que me has hecho es una descripción, y yo te digo, la descripción existe, porque me la estás haciendo. Si existe o no existe el tapiz, la misma pregunta ya está mal hecha, porque yo no puedo juzgar si existe o no existe el tapiz. ¿Me explico? Lo que sí juzgo es la representación del tapiz que tú me estás haciendo con la propia descripción que haces. Y la propia representación que está en la superficie del cuerpo del libro. Entonces, la ficción la tendríamos que llevar a la superficie de los cuerpos de que se trate. Entonces, ¿qué es la ficción? Tiene que ver con la superficie del cuerpo de que se trate. Si tú tienes... Espérate, que es una idea. Entonces, si es una idea, tiene que atravesar un montón de categorías. Si tú tienes la escena como un lugar donde estamos viendo cosas que parecen otras, y tienes el libro donde estamos leyendo descripciones de cosas que no están ahí, sino de otras cosas, reconstrucciones sobre esa superficie, y tienes un videojuego donde hay una apariencia... Es que aquí en esa definición no está, por ejemplo, el personaje, no está metida. ¿Me explico? Y el personaje es fundamental en la ficción. Entonces, necesitas... Claro, porque... ¿Dónde está? No, pero aquí, pero construcción, aquí yo no veo el personaje por ningún lado. O sea, las personas que la persona y la persona representada no es lo mismo. Es lo que eso es. No se representa nada, se construye el individuo, el protagonista de mi novela. Sí. No existe materialmente en nuestro mundo. Solo existe. O sea, yo no represento nada. Yo construyo un individuo ahí dentro. Pero ¿qué significa construir un individuo ahí dentro? Es que tenemos que ir al cuerpo. ¿Dentro de dónde? Es una superficie lo que tú estás haciendo. Una superficie con palabras. La superficie de... Una superficie material. Por eso la ontología de la literatura... Pero es el cuerpo. Y tienes que ver las relaciones cuerpo, materia, forma. Porque si diste una material, ahí ya hay confusión. Es relación de las relaciones de la materia y la forma en el cuerpo del libro. Es lo que tú estás haciendo. Transformarlo. Entonces son las descripciones. ¿No ves por dónde voy? Es que es lo que yo he visto en la descripción. Bueno, no importa. Quiero decir, lo tendremos oportunidad de hablarlo si no llegamos a un entendimiento. Lo que yo quería expresar es que veo en esta descripción de ficción, que es la que tú estás defendiendo también, una cierta sustancialización de M3. Es decir, al tú decir que la ficción es lo no operable... Fuera de la ficción. Un momento. Al tú decir que la ficción es lo que no es operable, la ficción no tiene transformación. Es decir, no tiene un tiempo y un lugar propio. Entonces lo estás equiparando a M3. ¿Explico? Bueno. Operatoriedad fuera. Pero es que fuera del cuerpo del libro. Este es un asunto importante que podemos dejarlo aquí planteado. Sí, entonces pasamos a Carlos. Bueno, voy a intentar mostrar, a ver si soy capaz, ¿no?, que lo que te ha comentado Tomás y lo que tú sostienes, Ramón, tampoco está tan alejado, ¿vale? No, por lo que voy a decir ahora, por lo que voy a decir ahora, vamos a ver si se entiende, ¿no? Vamos a ver, aunque a lo mejor puede ser que la reformulación no satisfaga a ninguno de los dos, ¿no? Vamos a ver. Hay que recordar que en Televisión, Apariencia y Verdad, Gustavo Bueno distingue 3 tipos de apariencias. Es decir, la idea de apariencia no aparece teoquelada solo en torno a la verdad. Y dice Bueno en Televisión, Apariencia y Verdad: hay apariencias veraces, falaces e indeterminadas. Y como ejemplo de las indeterminadas, él curiosamente pone el ejemplo, si no recuerdo más, del actor que se viste de cura o algo así, y oficio. No lo recuerdo muy bien, pero creo que es algo así, ¿eh? Entonces, con esto en mente, vamos al ejemplo concreto que voy a intentar desactivar, la crítica que tú haces, Ramón, de lo de la égloga de Garcilaso. Tú comentas, bueno, pero si la descripción es una apariencia, ¿vale? Pero es que las apariencias pueden ser falaces. Y entonces lo que quiero decir es que en el ejemplo que tú estás poniendo, sí que se aplica de nuevo la referencia a la verdad que dice Tomás, porque la ficción no puede ser que esa apariencia de una apariencia
estemos en un encadenamiento de apariencias falaces o indeterminadas. Y entonces sí que tiene referencia a la verdad. Ahora bien, dicho esto, lo que sí que me parece que tiene también su pertinencia es tu idea de la construcción, de la ficción como una construcción con unos determinados materiales. Entre otras cosas por lo siguiente, y aquí vuelvo a aproximarte a Tomás, ¿no? La idea de construcción es una idea que en las ciencias nosotros valoramos mucho, ¿no? De la idea un poco siempre repetida, bueno, de que todo nuestro poder, como decía Bacon, el canciller Bacon, se reduce a acercar y separar cuerpos, ¿no? En esta idea de la ficción como una construcción con diferentes materiales, la idea de construcción se puede aproximar no etológicamente, y aquí sería un poco la conexión que a lo largo de todos estos días yo creo que Tomás ha invocado, ¿no? De que se puede hacer un estudio no etológicamente de la literatura. Entonces podríamos ver, de igual manera que en las ciencias vemos un tipo de construcciones, la literatura se podría ver como una construcción, pero esa analogía no entenderla noseológicamente, sino noetológicamente. Y ahora voy a un ejemplo, ¿no? Al otro ejemplo que has puesto, que me ha parecido muy interesante, ¿no? El de ¿qué pasa si tenemos dos obras literarias y una se hace, qué sé yo, afirmando el eterno femenino y otra negándolo, ¿no? ¿Cómo casa aquí la idea de verdad? Vale, yo creo que, o sea, tú lo haces como crítica para esa idea de verdad, ¿no? Que ahí no aplicaría. Yo voy a intentar ver que ahí sí que tiene su sentido, pero vamos a ver si soy capaz, ¿no? La idea es que, la cuestión es que en el caso que has puesto tú el eterno femenino ya sería una idea filosófica. Y entonces el concepto, la idea de verdad ya no sería la idea de verdad categorial, donde podría tener su puestancia, pues qué sé yo, el principio de no contradicción de A y no A, sino, pues por ejemplo, una contradicción como la que hay entre idealismo y materialismo. Y tenemos obras filosóficas idealistas y tenemos obras filosóficas materialistas, y se trata de ver cuál recubre una a la otra. Esto se puede ver también en literatura, por ejemplo, la idea de viaje, ¿no? No es lo mismo la idea de viaje de Homero que la de Conrad o que la de Céline en El viaje al fin de la noche, donde ya vamos viendo que hay una concepción totalmente casi negativa del viaje. Entonces, lo que intentaría implicar es que la idea de construcción que tú planteas para dar explicación de la ficción me parece muy pertinente, y que lo asemeja noetológicamente a las ciencias, y que luego lo que te comenta Tomás de la idea de verdad y la importancia, y también Joséchu, de las ideas de apariencias, yo creo que tienen aquí una gran vigencia, pero hay que recordar eso, que hay una tercera clase que serían apariencias indeterminadas, y que en el ejemplo a lo mejor lo que tenemos es una apariencia indeterminada, y que finalmente en el otro ejemplo que nos has planteado, el de la obra literaria sobre el eterno femenino, puede ser que hay la idea de verdad con la que estemos jugando sea una idea de verdad a una escala ya filosófica, no científica. Y entonces la contradicción entre una obra que sostiene el eterno femenino y una que lo critica se podría asemejar otra vez noetológicamente a pues la contradicción que puede haber entre, qué sé yo, entre una obra de filosofía materialista y otra obra de filosofía idealista. Entonces podríamos ver esas contradicciones, entonces se trataría más bien pues de otro tipo de ver cuál es más potente, ¿no? Cuál es capaz de recubrir una otra. Ahora habla Joséchu, pero si Ramón, que a fin de cuentas... O sea, es que yo creo que realmente es que es así. O sea, estoy absolutamente de acuerdo. Es la impertinencia de entender que haya verdades noseológicas en la literatura. Es impertinente, porque no es el caso. Ahora, cuando te vas pasado al plano filosófico, pues claro que sí, es porque entonces te has situado en el M3 de la obra literaria, es decir, en las ideas objetivadas allí. Yo estoy trabajando a Stefan Zweig. Stefan Zweig está explotando de una manera muy particular la idea de la tolerancia y la intolerancia. Entonces, ¿hay verdades de la tolerancia en Stefan Zweig? No hay verdades, es que en la literatura, es que no las hay, es que es impertinente entender esto en Stefan Zweig. Ahora, las ideas que sobre la tolerancia Zweig explota y desarrolla en unas anécdotas literarias que tienen además unos recursos estéticos, porque aparte los ves, porque Zweig los repite, y para así rebajar el tono, pone ejemplos absolutamente delirantes, es decir, Zweig entiende, ¿a qué verdad habrá en esto? Zweig entiende que lo bueno es bello y verdadero, y por tanto dice no hay retratos de Calvino. ¿Por qué?
Pues porque ¿quién querría tener un cuadro de Calvino en la espalda mientras estás trabajando y Calvino mirándote, ¿no? Esto pasa por historiador. Y entonces le conviene esto y Negro legendariamente dice, bueno, pues nos lo podríamos imaginar pintado por Zurbarán, a su fanática manera española. Y entonces nos hace, porque necesita una pintura tenebrosa de Calvino, un ejercicio, aparte, se inventa sí se construye ese cuadro, ese cuadro de Calvino pintado por Zurbarán, que no tiene ninguna verdad. ¿Qué verdad va a tener esto? Y lo utiliza para hacer un ejercicio de morfopsicología, es decir, a partir de los rasgos físicos, derivar, que es absolutamente gratuito. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros aquí? Pues no podemos tratar esto en términos de verdad o mentira. Ahora, ¿qué podemos hacer? Primero, habrá que ver esas tramas, esas historias que construye Zweig desde un punto de vista narratológico, qué recursos se están exponiendo allí. Luego, estéticamente, esto ya lo hemos dicho, hay un contenido estético innegable en las obras literarias y habrá que ver por qué pues las metáforas que utiliza Zweig siempre son una ola de. Yo lo he rastreado. No sale de las olas de. Hay olas en todas sus novelas. Bueno, pues ¿por qué? Porque no le interesa explotar la cuestión más de imágenes, etcétera, etcétera. No le interesa. Ahora, ¿qué contenido tiene Zweig prioritario? Pues el M3. Pero esos son ideas que desde la crítica literaria, desde la filosofía, se tienen que tratar. Por supuesto que se tienen que tratar. Ahora, si un autor... Pero es que ahí, ¿dónde está la verdad en todo esto? Dices, la verdad filosófica ha sido como punto de conexión entre lo que está... Pues sí, es que ahí sí. En el ámbito, en la solvencia, en la solidez de las ideas que el autor literario está trabajando, pues ahí habrá un debate que debe darse en términos filosóficos, por supuesto. Pero es que esto es lo que pasa en la literatura. Aunque no pase tan habitualmente en las aulas de literatura de la universidad. ¿Y por qué será? Y aquí es la necesidad de la filosofía. Pues porque los literatos no atienden a esto. Entonces, por ahí va la cosa. Nada, muy poco, porque Carlos ha introducido ya lo que iba a comentar, ¿no? Yo no sé lo que es lo que has dicho, lo que habéis dicho, no sé qué es el eterno femenino, no tengo ni puñetera idea, no sé a qué se puede referir, supongo porque es una idea precisamente, y lo que creo que tenemos que segregar, que no se ha dicho claramente, son las ideas y los conceptos, Cuando aparecen ideas... yo es que me voy al cine, no sé por qué, es una tendencia, pero bueno, en la literatura, cuando aparecen ideas, pues en la literatura, claro, y aparecen definidas, o sea, representadas o ejercitadas, igual que en el cine. Joder, si es que es igual que en el cine, no hay grandes diferencias, ¿no? Y estas ideas, pues lo que hay que hacer es destruirlas, si son ideas metafísicas, como los mitos oscurantistas. Lo que tiene que hacer la filosofía es destruirlas, que es lo que suele pasar mucho. Hay muchas ideas en literatura y en el cine. Y algunas ideas, pues no, porque pueden ser luminosas, en fin, porque los mitos luminosos pues ayudan a entender ciertas cosas, Bien. Pero las apariencias que están en el ámbito de lo noseológico, que tú anulas totalmente. Anulas el espacio noseológico, pero es que ahí no estamos jugando con esas ideas que pueden ser metafísicas, que pueden ser luminosas o oscuras. Estamos hablando de cuestiones que tienen que ver no son las ideas, sino con conceptos, con las ciencias, con las artes, con las tecnologías, y ahí es donde están las apariencias veraces y las apariencias falaces. No es lo mismo. Este ejemplo es de cuestiones postliberales. El oso que no se come al tipo porque se arrodilla delante de él en la película El oso, que ver a Alá en la película... No, que no se ve, joder. Un ejemplo de que viéramos a Dios Padre en una película. ¿Me doy a entender? Una cosa sería veraz, otra estaría hablando de apariencias veraces y otras de apariencias falaces. Y en la literatura eso también pasa. Esto es lo que quería decir. A ver, Rubinat, mira, vamos a ver si podemos abundar un poco más en lo que has dicho y refiriéndome en concreto a lo que has comentado sobre Bueno y sobre su comentario a la poética de Aristóteles en el individuo de la historia.
un texto que cada vez tiene más importancia, incluso para dirimir la distinción entre las verdades que estudia la no etología y las verdades, digamos, específicamente categoriales, identidades sintéticas de los campos categoriales y de los campos categoriales en cuanto a construcciones nosológicas. De hecho, el propio Bueno ya distinguía entre la filosofía, como trabaja con ideas, tiene un ámbito, las ciencias, que trabajan con conceptos, roturan campos. Esa distinción entre ámbito y campo hay que tenerla en cuenta. Porque además esto también serviría para aclarar un poquitín, yo creo, la polémica que hubo otro día entre P. Binchua y Tomás, ¿no? A tenor del concepto de identidad sintética. Ciertamente, Bueno ha dicho muchas veces que incluso hay verdades científicas que en el plano práctico son irrelevantes y que hay verdades no etológicas, verdades, por ejemplo, propias del mundo mitológico, en la medida en que los mitos tienen su racionalidad y construyen, y puede haber mitos en términos metaoperatorios por respecto al concepto de butaxia, que es un concepto que hay que introducir aquí, porque es un concepto que en estas jornadas no se ha introducido a la hora de evaluar cuáles son esas verdades que construye la ficción literaria, por respecto a qué, porque respecto a qué contextos esas verdades que construye la ficción literaria son válidas o no. Te voy a poner el ejemplo. Mira, cuando Bueno al final intenta, digamos, sin salirse del marco de las combinatorias lógicas que él estudia en ese texto y sin salirse del marco de la propia definición de ciencia como saber teórico, de la primera definición de ciencia que da Aristóteles, pero no olvidemos que Aristóteles también, y esta es la lectura que hacía Vidal Peña en los comentarios críticos a Pío Gobán sobre la obra del problema del ser de Aristóteles, en ciertos textos Aristóteles dice, en el plano práctico, en la razón, por decirlo casi en modo kantiano, pero en un sentido totalmente antikantiano, la ciencia primera es la política. No solamente la metafísica, la filosofía primera, o diríamos la noseología. Y aquí esto tiene que ver con la polémica entre noetología y noseología. ¿Por qué dice entonces al final Bueno, agotando las posibilidades lógicas de Aristóteles, y por eso la poesía es más científica que la historia, siguiendo la traducción de García Vaca, pero también otra traducción, por ejemplo la que hace Alsina Calvés, la de Dios Bosch, pero también, no solo científica, sino que la poesía es más filosófica. El propio Bueno lo explica aquí, porque la función de la poesía, y en este caso digamos de la literatura, es establecer arquetipos que tienen una dimensión que solamente se puede juzgar respecto de los planes y programas, en este caso de la autasia, a la que puedan servir o dejar de servir. Y te pongo ejemplos que tú vas a entender perfectamente. Cojamos Soldados de Salamina, que seguro que tú la tienes estudiada perfectamente. O cojamos una obra muy leída en su momento, Los cipreses creen en Dios. ¿Cuál es más verdadera? ¿Cuál es más verdadera? ¿Las 13 rosas o Surcos, como películas? Claro, ahí está el problema. Si no hay una teoría de la autaxia, la verdad no etológica no la puedes construir. Por eso, y eso lo hemos dicho, el otro día también creo que insistió en ello Pedro, aunque el formato televisivo es muy complejo, una expresión como memoria histórica es un oxímoron. Si es memoria no es historia, y si es historia con mayúsculas no es memoria. Que desde el punto de vista de la voluntad de poder, por decirlo así con Nietzsche, cualquier catalán puede inventarse lo que le da la gana, hasta decir que Jesucristo nació en Sabadell, pues perfectamente, eso es mitología. Ahora, si eso triunfa, será porque los procesos de recursividad operatoria, que son operatorios, como la propia guerra, que es una relación operatoria, nosotros nos lo hemos tragado. Entonces, claro, el concepto de ficción que vosotros estáis imaginando son verdades no noseológicas, sino noetológicas. Por eso, al final, Bueno subraya, y por eso la poesía es más filosófica. Porque porque está construyendo unos arquetipos que o los tragas o los destruyes. Ahí no cabe neutralidad. Por eso te decía, ¿qué es más verdadero? ¿Los cipreses creen en Dios o las 13 rosas? En la versión progre de la academia aquí de los Goya. Pues depende de la estructuración de la mentalidad de la gente. Claro. No, cuidado. No. Sí, ¿cómo que no? Hay una verdad, pero ya trasciende, está en el plano histórico, está en el plano del combate político. Bueno, eso es, está en el plano. Eso es el comportamiento de una obra en el eje pragmático. Entonces, claro, aquí necesito... Sí, bueno, vamos a seguir... Bueno, no quiero yo monopolizar. No. Sí. Has acabado. Bueno, voy por ahí. Pregunto. Perdona. Bueno. Quizás sea mejor, por ordenar todo esto, porque para las pérdidas, que acabes y... No, subrayar que es lo que yo que creo que es lo que Tomás el otro día también quiso subrayar, que hay unas fronteras dioscúricas y complejas entre noetología y noseología. Es decir, y que el propio concepto de apariencia y verdad
en la historia es distinto al concepto de apariencia y verdad, porque la historia, evidentemente, como ciencia causal, como ciencia determinista, implica siempre la posibilidad de revisar reliquias y relatos a la luz de nuevos reliquias y relatos. Yo otro día ponía un ejemplo. En Nuevo México apareció un manubrio típicamente español de cómo se montaban las llaves de rueda que llevaron Coronado y Hernando de Soto. Evidentemente, los historiadores americanos podrán decir, oye, nos interesa ocultar esta reliquia porque no queremos hacer una revisión de las relaciones que había entre los apaches y los españoles. Queremos que haya un relato único que explique que América siempre fue anglosajona. Bueno, si la gente se lo traga, pero evidentemente esa reliquia tiene que ser evaluada. Y evaluada incluso con criterios alfa-operatorios como sería el aplicarle el carbono 14, que es un método estrictamente ya alfa, científico, de laboratorio. Ahora, si tú te crees el relato de que Colón nació en Sabadell, evidentemente estás creando una ficción que tiene una operatoriedad poética, o sea, ideológica. ¿Ficción o apariencia? ¿Qué sería eso? Como constructo, en el plano intencional, es una construcción que es una pero la apariencia va... ¿De qué? ¿Sobre qué fue? No, claro, bien, tienes razón, sí, pero ahí lo importante es que el criterio de verdad está en el plano político, está en el plano beta 2. Fuera de la literatura. Por eso... Vamos, con lo alto que sueles hablar cuando tienes el micrófono. Bueno. Es que ha tocado a alguien algo. No. Sí. Está. Arreglado. Sí. Bueno, mira, pues vamos a ver. Bueno, respondiendo a las cuestiones, vamos a ver. La literatura, bueno, tú mismo te has conducido a concluir que la verdad está fuera de la literatura, porque es política, no sé cuántos, y si tienes el poder para imponer una ficción, entonces ahí esa ficción no deviene realidad. Esa ficción lo que hace es se impone políticamente y tiene unas consecuencias pragmáticas, políticas, en nuestra realidad innegables, y ahí están las ficciones históricas que están, bueno, pues aquí teníamos a Iván, Pedro, etcétera, gente que está trabajando contra esas ficciones explicativas. Bueno, pero eso es el comportamiento de una obra literaria en nuestra realidad, y eso se estudia desde el eje pragmático del espacio estético, y habrá que ver si uno tiene la fuerza para imponer una ficción histórica normativamente, pues nos la tendremos que comer o luchar contra aquello. Ahora bien, otra cosa es, pero en la ontología, en la realidad de la literatura, no cabe hablar de esas verdades. Y luego, cuando la historia entra en la literatura, pues cuando la historia entra en la literatura se destruye completamente. Y si uno acude a la literatura para, digamos, ver verdades históricas, pues tendrá un problema. Y ahí está, irónicamente, Cervantes, cuando dice al final del Quijote, que no quiso ponerle nombre al lugar porque contendiesen entre sí todas las villas por ahijársele. Es decir, la trampa que puso Cervantes, todos los pueblos caen. Caen que si la cueva de Marcela está aquí o está allá, o el molino no sé dónde, y caen en la trampa literaria que les tendió Cervantes para que contendiesen entre sí por ahijársele. Ahora bien, ¿por qué contienden estas villas? Pues por el vil metal, porque si la cueva está aquí, el turismo en la ruta cervantina pasará por mi pueblo, mis bares se llenarán de gente, mis hostales se llenarán de gente, tendré dinero, pero esto es la realidad, esto es el comportamiento de la literatura fuera de la literatura, pero eso estúdielo quien tenga que estudiarlo. Ahora, si es la verdad, aquí, insisto, en esto, y ahora creo ya, sí que hable más gente porque me voy a repetir, ya no sé qué decir de nuevo, no está la realidad en la literatura. Y ahora pongo un ejemplo no literario, esto permítanme que sea grosero, pero es que no acierto ahora a recordar algo. Si un autor literario pone, Carlos, es que tú, esto que me apuntabas ahora de los conceptos, es que fíjate, incluso con los conceptos, si un autor literario dijese, como tenía vértigo, se paseó por la cornisa de un rascacielos. El concepto vértigo es un concepto médico, que es un concepto médico. Ahora, yo puedo dar una clave de lectura
que restaure... aquí estoy expulsando al lector, porque el fenómeno de la comunicación literaria se rompe. Si yo os digo que como tiene vértigo, se pasea por la cornisa de un edificio. Aquí la comunicación literaria se rompe. Y por tanto, allí falla la literatura. Ahora bien, yo, ser todopoderoso, porque soy un dios, porque puedo hacer en la literatura que suceda, establecer las causalidades que yo quiera, que esto es lo que señala en el individuo, en la historia, bueno, yo puedo dar una clave de interpretación que sea el mundo al revés. Es decir, que el que tiene vértigo vaya por las alturas, que el que tiene agorafobia viva en medio del desierto. ¿Puedo hacerlo? Claro que puedo hacerlo. Y esto es... Sí, es que estoy hablando de literatura todo el rato. Entonces, ¿esto en la literatura lo puedo hacer? Sí, claro, y daré una... Pero entonces, ¿qué hará el lector con esto? Pues el lector, que no tenga la competencia crítica suficiente, pasará por la anécdota, se distraerá, dirá que es una lectura de verano, y ya está, y punto. Pero un lector más capaz, que es de lo que deberíamos tratar de conformar en las aulas universitarias, y la crítica literaria, la crítica de la razón literaria nos da las armas para lograr esto, tendrá que ver qué tipo de racionalismo se está dando. Y esto es lo que hablaba Alejandro, con la literatura sofisticada reconstructivista. Es que esto lo ha explicado Alejandro antes. Pero si no tienes el concepto de literatura sofisticada reconstructivista, ¿cómo explicas esto? Entonces, ¿qué nos da la crítica de la razón literaria? Unas armas, unos conceptos, unas clasificaciones que nos permiten ordenar los materiales literarios para que nuestra filosofía ahora, interpretación de las ideas explotadas en la obra, no sea gratuita. Claro, es eso. Entonces, los conceptos pueden subvertirse en la literatura. Sí, porque todo lo que entra en la literatura se destruye, pasa a formar parte, a estar operado, transformado, construido, porque como dije en el soneto de Huidobro, termina, el poeta es un pequeño dios. En este sentido, en el sentido de que ahí va a pasar lo que yo quiera que pase. Ahora, cuidado, porque si el racionalismo que tú objetivas en tu obra es muy débil, es gratuito, es etcétera, 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 bueno, ahí te encontrarás a un crítico literario que tenga la capacidad para enfrentarse a ello, que lo diga. ¿Qué sucede? Que cuando los críticos literarios no tienen la capacidad, el criterio, porque fíjense, no hay ningún crítico que publique su criterio. Respecto de qué criterio criticas, no lo dicen. En la universidad no hay profesor que se atreva a esto. ¿Y qué es la crítica de la razón literaria? La objetivación de un criterio. ¿Y por qué no lo hacen los otros? Porque o no pueden o no se atreven. Más o menos va por ahí la cosa. Están pedidas las palabras de Tomás, Carlos y Jesús. Entonces, Ángel, y lo vamos a dejar con Ángel. Ángel, como autoridad competente, será el que cierre. Sí, bueno, vamos a ver algunas puntualizaciones. En primer lugar, cuando yo he hablado de verdades y apariencias que se desprenden de todas y cada una de las artes, cuando me refiero al término verdad, claro, yo he distinguido claramente, porque así lo hace don Gustavo, entre verdades impersonales, claro, que son abordadas por podríamos decir, por la gnoseología, y verdades personales, es decir, verdades autológicas, dialógicas y normativas. Y esto, ¿cómo no van a estar presentes en la literatura este tipo de verdades? Como le están en todas las instituciones, precisamente porque toda institución está dotada de racionalidad y de normatividad. Por tanto, tendrá que haber verdades normativas necesariamente, necesariamente. Lo que ya se pone en tela de juicio es que puedan aparecer en las artes, como el propio don Gustavo lo hace en relación a la televisión, y lo hemos intentado hacer en otras artes, como la fotografía o el cine, es que podamos encontrarnos, por supuesto, pues esto, es decir, verdades impersonales, claro, naturalmente. Y luego, para abundar en el asunto que estaba diciendo en relación a las apariencias, pero ¿cómo no? Es decir, yo sigo con la noción que desarrolló Fajarnés, ¿no? Es decir, que apariencias falaces, veraces y mixtas, que no son indeterminadas, que las mixtas es una composición entre veraz y falaz, que es muy diferente, Y esto es precisamente un espejismo, y espejismos hay
en la pintura, en la fotografía, en el cine y en la literatura. ¿Por qué no? Claro, efectivamente. Y entonces volvemos a lo de antes, que parece que es que no lo expresé bien, que existe la verdad de la ficción. Esta es una figura, si queremos hablar desde el materialismo filosófico. Esto es así. La verdad de la ficción, es decir, que la ficción tiene una verdad. Y el ejemplo que yo puse es precisamente cuando se plantea don Gustavo cuál es la verdad del primer analogado de ficción, que es el teatro. Dice, pues claro, en el escenario se produce una apariencia, que es una apariencia metafísica. Bueno, pues estas apariencias metafísicas que nos proporciona el teatro, pues lo podemos encontrar en otras especies literarias. ¿Por qué no? Esta es la cuestión, ¿verdad? Esta es la cuestión. Bueno, y luego, a propósito de lo que dijo Jesús hace un momento, que yo no puedo en absoluto callarme, ¿verdad? Cuando se cree, pues eso, que el materialismo filosófico que ejercitamos algunos de nosotros, pues es algo así como un materialismo dogmático, cerrado, y que no nos oponemos a... Bueno, a lo mejor estoy exagerando, bien. Lo que quiero yo en esto apuntar es lo siguiente, ¿verdad? Que ese peligro existe, ¿no? Yo no voy a decir que no, en absoluto, ¿verdad? Pero que hay que tener cuidado con el concepto de desarrollo, Es decir, que un sistema filosófico, como el que tenemos entre nosotros, ¿verdad?, que es la filosofía de don Gustavo, por supuesto que no se ha acabado, porque la filosofía no se cierra, por supuesto, y entonces pues caben desarrollos, ¿no? ¿Por qué? Porque el propio don Gustavo dejó las cosas propicias para ello. Es decir, que él tiene manuscritos inéditos sobre muchísimos temas, como puede ser, pues yo qué sé, la música, el cine, bueno, pues muchos otros asuntos, ¿verdad? Y la literatura, porque los textos que presenté yo aquí, pues claro, naturalmente son muy importantes, hay que tenerlos en cuenta, pero eso no quiere decir que él haya completado este asunto, ¿no? Y en ese sentido, pues caben desarrollos, Pero claro, ahí es donde yo decía el otro día que para esto tienen valor estas reuniones, ¿verdad? Donde tenemos que contrastar lo que sacamos cada uno de nosotros de ese sistema. Y entonces hay algunos que vemos ciertos asuntos, y eso no quiere decir que nos hayamos cerrado a ver otras posibilidades. Lo que pasa es que lo que yo veo en vuestros análisis, pero a mí me parece que están desenfocados con respecto a las tesis fundamentales del materialismo filosófico. Esta es la cuestión. Hay desviación, es decir, que una filosofía como la de don Gustavo se puede interpretar canónicamente y se puede hacer desviación de ese sistema. Y en esto estamos, En esto estamos. Lo cual no quiere decir que tenga yo toda la razón. No digo que no, porque hay una pieza fundamental en la filosofía de don Gustavo que es la noción de noetología para aplicarlo a las artes. Y esta es la cuestión que no se quiere asumir a lo mejor, porque se está empeñado todavía en creer que el análisis verdadero de las artes es la gnoseología, que hay que hacerla también, como lo que decía Fajanés hace un momento, que hay ideas y hay conceptos, pero la racionalidad de las artes, pues hay que verla a mi juicio, tal y como he entendido yo los escritos de don Gustavo sobre literatura, hay que entenderlo precisamente desde la racionalidad noetológica, que supone naturalmente pues 3 pasos fundamentales, que incorporando, por ejemplo, figuras tan importantes como las figuras de la dialéctica, que se las trae. Y entonces esta es mi propuesta desde el primer día, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea la única, pero yo estoy dispuesto a partirme el pecho por esa noción que me parece que es fundamental en el sistema del materialismo filosófico, en relación a las artes. En otros asuntos, pues... Y eso está todavía por desarrollar. Y hay gente que lo está haciendo, Y mis sugerencias van siempre por ahí. Y en esto no creo que se me pueda tachar de dogmático, Otra cosa son desarrollos, porque la doctrina del pensamiento filosófico de don Gustavo es naturalmente potentísimo en la medida en la que él considera que el sistema no se puede cerrar porque la propia realidad hay que tenerla en cuenta. Y entonces, pues... la realidad que estamos viviendo ahora, pues hay que tenerla en cuenta, y entonces hay que acomodar las nuevas realidades, y precisamente pues
a ver cómo somos capaces de incorporarlas pues al proceso, ¿no? En este sentido, pues como no tenemos ciencia de visión, pues de momento el presente en marcha es el mismo presente en marcha, con pequeñas matizaciones, que le tocó vivir a don Gustavo. Todavía no hay modificaciones fundamentales para hacer acomodaciones importantes en el sistema, porque estamos en el mismo presente en marcha, y en ese sentido, pues todavía, digamos que la transformación del sistema pues no tendría por qué darse como se dio, por ejemplo, entre el sistema kantiano, el sistema hegeliano y el sistema de Schopenhauer. Pero mucho cuidado, porque hay gente que desde el materialismo filosófico cree que ya hay que hacer pues pues podríamos decir un desarrollo, y lo que hacen es un desarrollo ecléctico, es decir, no considerando lo que son las piezas básicas del materialismo filosófico. Y esta es mi posición, y que yo creo, y vuelvo a repetir, que no es en absoluto dogmática, esta es la cuestión. Carlos, luego Jesús. A ver, varias cosas, ¿no? Varias cuestiones. Lo que quería era básicamente dar otra visión del ejemplo que has puesto, ¿no? Porque en el ejemplo que ahora has puesto sí que creo que aplicaría la distinción entre apariencia y verdad. Por lo siguiente, yo creo que cuando el lector, aquí yo creo que siempre hay los tres planos, ¿no? Y es difícil, a mí me parecen tres planos muy porosos, el de la obra literaria en cuanto técnica, el de la teoría de la literatura, y aquí estaríamos la crítica de la literatura, ¿no? Entonces, vamos a poner, la cuestión es que un lector, cuando se enfrenta a una obra literaria, yo creo que lo tiene que hacer armado con todo el saber de su siglo. Y no podemos hacer abstracción de eso, porque entonces ya no se entendería nada. Es como si nos dan a leer el famoso manuscrito Voynich pues ahí ya imposible. Entonces, en el ejemplo que tú pones del vértigo, ¿vale? Imagínate, es un relato donde de una forma pues ahí capciosa el autor nos hace el vértigo les permite a las personas caminar por el filo de una cornisa, ¿no? Claro, el problema es que el lector que se enfrenta a eso tiene que enfrentarse armado, ya digo, con el saber de su siglo, el actualismo, del materialismo, ¿no? Entonces, ahí sí que yo diría que sí que aplica perfectamente, y diríamos, esa descripción que tú haces es una apariencia falaz. ¿Por qué? Porque no es posible que alguien con vértigo camine desde arriba. Claro, tú me dirás, es que el problema es que te lo estás tomando en serio. Pero claro, si tú no te lo tomas en serio es porque tú también estás aplicando... no sé si me entiendes. O sea, los dos estamos tomándonoslo... aunque tanto para tomártelo en serio como para no tomártelo en serio, necesitas los conceptos y todo el saber de nuestro siglo. Ya sea para decir, bueno, esto es una apariencia falaz, es una apariencia veraz, es una apariencia mixta, como decía Tomás. Ahora bien, eso con respecto a lo... Pero claro, el otro plano, que es lo que da vuelta a insistir Joséchu, es... Imagínate que estuviéramos en Castellio contra Calvino, de Stefan Zweig, ¿no? Ahí hay ejercitada una doctrina de la tolerancia. Claro, hay una serie de ideas filosóficas que están ahí ejercitadas, ¿no? Con respecto a esas ideas filosóficas, ¿no? La pregunta sería, ¿podemos ahí aplicar la idea de apariencia y verdad? Claro, yo creo que ahí ya estamos a otra escala. Y entonces ahí ya lo que compete es ver cuál es la filosofía que está ejercitada, y si es una filosofía, qué sé yo, idealista, monista, pluralista, armonista, y ahí ya lo que aplica es, en el campo ya de la filosofía de la literatura, pues ver cuál es más potente y si nosotros seríamos capaces o no de envolverlo, ¿no? Pero en el caso del vértigo yo sí que creo que hay, en el ese plano conceptual, ¿no? de saberes de primer grado, yo creo que sí que aplicaría perfectamente decir, eso es una apariencia falaz. Porque claro, no puedes prescindir de que tú y yo sabemos lo que es el vértigo. Sí. Sin embargo, imagínate si eso lo leyese, qué sé yo, alguien en el siglo X que no supiera lo que es el vértigo, y entonces interpreta eso, qué sé yo, como un término que no conoce, y entonces para él eso ya sería otro tipo, una apariencia en todo caso indeterminada, a lo mejor, pero no. Entonces, insisto en eso, yo creo que hay que ver si lo que estamos analizando en la obra literaria son conceptos, y entonces a lo mejor ahí la distinción apariencia y verdad sí que nos es muy pertinente, o si estamos en ideas, entonces el concepto de verdad es
ya, como decía Bueno, ¿no? La distinción ya no es tanto entre filosofía verdadera, filosofía falsa, sino entre verdadera filosofía y la que no lo es. Ahora sostengo. Gracias. Como Tomás sostiene lo que dice Jesús. No, sostengo este aparato. Bien. Cuestiones de este tipo, como se insisten aquí, es decir, cuando la historia entra en la literatura deja de ser historia, aunque los componentes históricos tienen la validez de sus verdades, pero ocurre que son verdades irrelevantes a lo que es la fábula literaria. Es decir, si cogemos, estamos hablando de obras literarias en concreto, pero es que obras literarias hay millones de obras literarias. Si cogemos los cuentos de Cortázar, los episodios que tienen lugar en 100 años de soledad, todo lo que constituye la literatura fantástica por una parte, la literatura maravillosa por otra parte, el realismo mágico por otra parte, nos damos cuenta que evidentemente contienen verdades, pueden contener verdades, pero esas verdades, desde el punto de vista de muchos aspectos que la literatura exige, son verdades completamente irrelevantes o no pertinentes o como las queramos llamar. No podemos estudiar historia leyendo los episodios nacionales de Galdós, porque ahí no es que conozcamos la historia, conocemos la interpretación literaria que de la historia hace Galdós, que son cosas muy diferentes. Y pongo un ejemplo muy actual, tremendamente actual, los 6 relatos ejemplares 6 de María Elvira Roca Barea. Claro, estos breves relatos, estos cuentos sobre la dañina presencia, intervención y promoción y difusión del protestantismo, del calvinismo y de la propaganda que estos movimientos aberrantes que intervienen en la geografía católica ejercen sobre todo lo que es la Europa meridional, pues están tratados literariamente y apelan de manera directa a una serie de contenidos y de hechos históricos que resultan auténticamente determinantes sobre nuestra historia. Y la propia María Elvira, en diferentes entrevistas, declaró públicamente que estos cuentos los había escrito, al margen de que esto sea verdad o no, lo que ella diga como autora, pero ella declara en un momento dado que estos cuentos los escribe para ir más allá de la historia. ¿Por qué? Pues porque la historia, que es la negación de la ficción, tal como sostenía Pedro Insua en su intervención, no permite hacer y decir lo que desde el punto de vista de las libertades y las licencias que se toma una construcción poética, es decir, que se toma una construcción ficticia que por el hecho de no ser operatoria puede llegar más allá de los límites de una disciplina que, como la historia, exige fijar lo que operatoriamente ha ocurrido a lo largo del tiempo, pues puede ofrecer. Por lo tanto, en este sentido yo diría que la literatura tiene más libertad, y no vayáis con Kant, estoy diciendo que tiene más libertad operatoria a la hora de construir una serie de realidades de lo que permiten las ciencias categoriales. ¿Por qué? Pues porque la literatura se salta las verdades categoriales, aunque las pueda convocar más o menos lúdicamente. Y enlazando con esto, tenemos la intervención de Alejandro Sánchez, que se está librando de críticas en este momento, pero vamos a... Sí, pero vamos a volver sobre ello. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la genealogía de la literatura? Cuando él señala y reinterpreta críticamente en contextos más amplios incluso de los que puede plantear la crítica de la razón literaria, porque claro, yo estoy descubriendo lecturas que se hacen de la crítica de la razón literaria en las que yo no había pensado, pero que bueno, que están ya funcionando, Entonces, ¿qué ocurre? La zarza que contempla Moisés, que arde sin consumirse, eso procede de una literatura primitiva o dogmática que es la bíblica. Pero esto ya no se puede contar en el siglo XXI, en una geografía que ha sido intervenida por el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la filosofía, de la misma manera que el politeísmo no es sostenible en una sociedad donde el desarrollo de descubrimientos científicos y de estructuras filosóficas más potentes trituran estas realidades, estas mitologías o estas creencias. Quiero decir que de la misma manera que Juan Ramón Jiménez en un momento dado dice que Dios está azul, y esto es inconcebible en una época anterior al parnasianismo y al simbolismo y al ateísmo, pues evidentemente no hay ninguna verdad en la que pueda fundamentarse la afirmación de que Dios está azul. Pues eso no remite a la única verdad a la que remite es la verdad, insisto, del Dios de los poetas, que no tiene nada que ver con el Dios de los teólogos, que a veces tampoco tiene mucho que ver con el Dios de algunas religiones. Quiero decir con esto que la literatura se toma unas libertades que discuten a veces el racionalismo, que está dado a una escala diferente en otros campos categoriales
y que también está dado a veces en una escala diferente en la filosofía, porque el nerviosismo de Platón ante los poetas está muy justificado y nosotros somos herederos de él en buena medida. Y por otro lado, en relación a lo que comentaba Tomás, la noetología está mucho más presente en la crítica de la razón literaria de lo que creéis. Yo no la he visto, lo que no la has visto es llamada por ese nombre. No. Pero, no es una cuestión de nombres, Jesús. Pero sí. Está muy ejercida. Lo que ocurre es que la crítica de la razón literaria tiene que tener también una cita con la gnosiología. Sí. Pero la presencia de lo gnosiológico en la crítica de la razón literaria es la que hace referencia a 1, 2, 3 capítulos del tomo 1, pero el tomo 2 es noetología pura. Bueno, mira, en ejercicio. Me meteré a fondo. Está hecho porque es que no se puede hacer de otro modo. Es que en realidad no se puede hacer de otro modo. En realidad, la crítica de la razón literaria es más buenista de lo que creéis en algunos momentos. Bueno, habrá que revisar eso que dice. Bueno, es cuestión de verlo. Gracias. ¿Quién? ¿Quién? Bien, bueno, pues a riesgo de decir a lo mejor una cosa de perogrullo, ¿no? Y voy a acabar por donde ha terminado Carlos y de lo que está hablando ahora Jesús. Quiero decir, bueno, me voy a remontar primero, casi haciendo un regresus, me voy a remontar a las operaciones de los sujetos. Entonces, para que las operaciones entre los sujetos no sean metafísicas, casi que por eso digo de perogrullo, es necesario unas relaciones extrasomáticas con elementos extrasomáticos. Claro, es decir, o sea, entre un sujeto y otro no puede haber relaciones mentales, son relaciones que se tienen que dar quirúrgicas y tiene que haber objetos. Es decir, entonces, estos objetos pues podría ser, por ejemplo, que se hicieran operatoriamente, porque son los sujetos los que operan y los que reciben los que operan, sí, pues serían los que harían, por decirlo, la ficción literaria, ¿no? Por decirlo, son los que hacen un objeto extrasomático que serían los libros, los escritos, las tablillas de arcilla o lo que fuese, ¿no? Estas tablillas de arcilla o libros no tienen capacidad operatoria, evidentemente, pero eso no quiere decir porque no tienen función volitiva, no tienen voluntad, pero eso no quiere decir que no tengan capacidad conformadora sobre los sujetos, es decir, sobre el sujeto receptor del mensaje o sobre el sujeto que lo está elaborando. Hay una capacidad operatoria. Evidentemente no tiene voluntad, porque si tuviera voluntad nos tenemos que remontar al perpetuum mobile, casi. Lo cual no quiere decir que, por ejemplo, en el plano 1 beta 1 no haya, por ejemplo, una noria de agua que tenga sea operatoria, funcione, pero siempre nos tenemos que remontar a una operación de un sujeto que la ha construido y que la ha puesto en funcionamiento o ha hecho que tenga esa mecánica para que funcione, ¿no? Bien. Como hemos dicho, es un sujeto extrasomático que efectivamente no tiene voluntad, pero conforma. Al conformar los sujetos, pues conforma, en este caso la literatura, conforma al lector o al transductor, al que le llegase el mensaje, ¿no? Claro, un prospecto farmacéutico, por ejemplo, puede conformar al lector, pero claro, del prospecto. Pero el lector del prospecto, si tiene una enfermedad y toma las pastillas adecuadas, puede ser que tenga un buen resultado y le vaya bien, pero si por ejemplo es una persona que se toma un medicamento sin ningún tipo de necesidad, pues puede ser que caiga enfermo y acabe falleciendo, ¿no? Entonces ahí habría una irracionalidad, por decirlo de alguna manera no etológica, que sería el entendimiento. Bien, ¿qué pasa? La ficción, como se está describiendo, se describe en un plano donde la construcción, porque es una construcción, hemos dicho que opera el sujeto, supuestamente cuando lo recibe sería algo irracional lo operatorio que haría. Es decir, si yo digo en ficción, yo puedo andar por el cielo, nadie puede andar por el cielo. Si yo hiciese esto en el plano, digamos, fisicalista, pues caería, ¿no? Me tiro en un tal y caería. Pero claro, que hay que tener en cuenta, y aquí ya llego al punto donde lo que estaba hablando Carlos Madrid, que me adhiero siempre a él como una lapa, y Jesús, yo propongo que para hacer una definición de literatura o de ficción, pues que habría que tener en cuenta las verdades gnoseológicas que se dan en las ciencias, como bien ha dicho Carlos Madrid,
y las verdades noetológicas y filosóficas, porque si tener en cuenta ninguno de los campos no se puede dar una buena descripción, porque lo que hace 1000 años podría ser algo no literario, porque tenía un sentido religioso, como puede ser la Biblia, hoy en día, al tener unas verdades filosóficas que tenemos a nuestro alcance o gnoseológicas, pueden ser totalmente literario y ficticio, y las reacciones que pudieran provocar en un sujeto operatorio pues podrían ser totalmente, y bueno, y los contenidos que tienen pues pueden ser totalmente metafísicos, y se puede saber. Simplemente pues eso es hasta ahí, hasta donde he podido llegar. Bien, gracias. Yo creo que vamos a pasar a esta última parte que antes he dicho. Estaba pensando en acabar con Quevedo por su recomendación de que de aquellos que quemaban por pastillas Garcilasos, aquí no hay que quemar, pero sí que hay que leer las obras que todos sabemos. Entonces, Carlos. Bueno, lo que quería hacer era un fueco que quedó ayer en la intervención que tuve y que no pude tratar, y que en el esquema que se les dio aparecía, era la definición de literatura, ¿no? Y quería, pues, me parece que tiene su interés contarlo porque, bueno, retomo cuestiones de Jesús, pero también intento abrir algunas líneas de investigación. Pero antes de empezar, yo creo que me parece que puede ser pedagógico porque hoy hemos estado, mientras que el otro día en el debate 1 yo creo que estuvo más claro los puntos de fricción, y parece que hemos estado todos más confusos, ¿no? Y no seamos, entonces conviene recordar un poco cuáles son los puntos de discusión, ¿no? Aunque no, uno es el de la cientificidad de la teoría de la literatura, y el de la demarcación entre la propia literatura, la teoría literaria o teoría de la literatura, y la crítica de la literatura, ¿no? Y si esas diferencias entre estas tres disciplinas son porosas o no lo son. Entonces ese sería un tema que hoy la verdad es que salió el otro día mucho en el debate 1, pero hoy nos hemos inclinado más por los otros dos problemas, ¿no? Que serían el problema de la ficción y el problema de la definición de literatura, ¿no? Bien, bueno, yo lo que querría hoy comentar, y la propuesta es en el caso de la definición de literatura, ¿no? Jesús propone una definición intencional, ¿no? Por recuperar, más intencional que extensional, ¿no? Por recuperar la distinción que hacía Marcelino, ¿no? Y lo que yo voy a proponer es una definición que intenta ser más extensional, ¿no? Un poco en la línea de lo que planteó Marcelino, aunque de esto no habíamos hablado, pero se puede ver también pues como una cierta confluencia, ¿no? Bien. Lo que voy a intentar proponer es que la literatura, la definición sería una definición como idea, es decir, una definición filosófica, no categorial, no conceptual, ¿no? Y en ese sentido lo que voy a proponer es que mi propuesta era abogar por una especie de idea, ya digo, no concepto, una idea análoga de literatura. Luego veremos qué tipo de análogo, ¿no? Si de proporción, de atribución, etcétera, etcétera. Bien. Claro, el problema es dónde situar, en primer lugar, teniendo en cuenta que tenemos una característica genérica en la literatura en la que insistió mucho Marcelino, y es que pues, la unidad morfológica de la literatura, simplificando mucho, sería el texto, el libro, pues ahí hay una característica genérica, que es que la literatura tiene que estar escrita y tiene que tener pues, unos literales, ¿no? Lo que ahora hay que intentar ver es cuál sería la diferencia específica, ¿no? Por usarla un poco el tipo pues lo que hizo Bueno cuando intentó dar una idea filosófica de deporte, ¿no? Es lo que de una manera muy abocetada voy a intentar sugerir, ¿no? Bien, Jesús aquí él sitúa esa diferencia específica en la ficción. Y yo estoy de acuerdo, no voy aquí a repetir, aunque el problema de cómo definir la ficción, que también es que se las trae, ¿no? Pero yo creo que se las trae porque el problema es muy difícil, no tanto por una cuestión de incapacidad de Jesús o de cualquiera, sino porque si uno atiende a la literatura ve que es muy complicado, ¿no? Tenemos las definiciones muy al uso, ¿no? De que la ficción consiste en construir un mundo posible, ¿no? Pero eso suele olvidar, a mi juicio, y en eso Jesús los fustiga en su obra muchísimo, esta idea de los mundos posibles. Parece pues suponer como que el literato está construyendo un mundo, y no, si nos fijamos,
en todo caso serían fragmentos de ese mundo. Quiero decir, por poner un ejemplo, en un determinado relato, a lo mejor el literato no tiene que construir nada de la categoría física o nada de la categoría geológica, y entonces ya no está recreando el mundo al completo, lo que está haciendo es de ciertos fragmentos, ciertas partes del mundo, ¿no? Y entonces, conforme a cómo definir la idea de ficción, Jesús propone, y en eso también me parece que tiene mucho sentido lo que ayer planteó Ramón Rubinat, de que pues la ficción sería un concepto conjugado con la realidad, en el sentido de que la ficción, pues aunque sea desde un punto de vista operativo, funciona como una construcción con unos determinados materiales, que suelen ser literarios, que se componen. Y esto ahora yo luego lo intentaré precisar un poquito más, ¿no? ¿En qué sentido se componen? Bueno, yo aquí apelaría, y es una de las ideas que quería dar, a las ideas facticias de Descartes. Si ustedes recuerdan, Descartes distinguía 3 tipos de ideas, ¿no? Innatas, adventicias y facticias, ¿no? Y entonces en las ideas facticias recoge esa idea de hecho el propio término facticio, ¿no? Tiene su conexión con ficción, ¿no? Entonces, una idea facticia, ¿no?, que tiene que ver con la ficción, pues es el ejemplo clásico del unicornio, ¿no?, donde lo que estamos haciendo es pues lo que hacemos los seres humanos, juntar y separar, pero en este caso estamos juntando y separando textos, ¿no? Y entonces lo que estaríamos haciendo en el unicornio es pues la idea de cuerno con la idea de caballo, ¿no? O en el caso de las distopías, pues por ejemplo, qué sé yo, el hombre en el castillo de Philip K. Dick, ¿no? La Segunda Guerra Mundial la vencen los nazis. Ahí estaríamos haciendo una separación, ¿no?, del curso histórico. Entonces, en ese sentido, yo creo que la idea de construcción con respecto a materiales literarios se podría ver como eso, como un alejarlos o separarlos, ¿no? Claro, luego está el problema de y aquí es un problema a mi juicio que no está resuelto y que yo tampoco soy capaz de resolver, y simplemente lo quiero dejar constancia del borrón de tinta, ¿no?, como diría Bueno, ¿no?, que hay en el mapa, es ese estatuto que tiene ontológico la ficción, ¿no? Jesús sostiene que los entes ficticios como Don Quijote pues tienen una existencia estructural, no operatoria, no pueden operar, y eso es cierto, no cabe duda, pero entonces no está claro cómo distinguir las ficciones literarias de las ficciones científicas, que es lo que Bueno en la mesa primera insistió muchísimo, ¿no?, en el demonio de Maxwell, ¿no?, que el demonio de Maxwell es una ficción de un supuesto ente que sería capaz de, cuando se han mezclado 2 líquidos A y B con diferentes colores, de, si no recuerdo mal, separar cada átomo de un color y otro y devolverlo a la posición original, ¿no?, como si dijéramos negando las leyes de la termodinámica. Claro, ¿qué diferencia esto de la ficción literaria? El corte es muy complicado, ¿no? Yo lo único que se me ocurre, pero no lo veo claro, sería volver a apelar a con qué se está operando, ¿no? En el caso del demonio de Maxwell se está operando, sí, con textos, porque Maxwell lo formula así con textos, pero también con ecuaciones, con fórmulas numéricas y a través de esas fórmulas, desde nuestro punto de vista, también con aparatos. En el caso de las ficciones literarias, a lo mejor el recorte tiene que ver con que, pues, aunque esto ya digo, son ideas que estoy dando muy a grosso modo, porque sois vosotros los que os dedicáis a esto los que tenéis que profundizar. Pues estaría... en el caso de las ficciones literarias, el literato no necesita emplear ecuaciones. Es decir, tendríamos que ver cuáles son esos materiales con los que se está operando la ficción. Y eso a lo mejor sería una forma de diferenciar la ficción científica, que opera también mediante la composición no solo de textos, sino también de ecuaciones, de la ficción cinematográfica, donde tenemos imágenes, o de la ficción radiofónica, donde es con la voz. Entonces, pero habría que distinguir eso, ¿no? Entonces, bien... luego hay quien, como Manuel Llanes, en el monográfico que coordinó Jesús en Estudia Ibérica et Americana, proponían definir la ficción por las apariencias, ¿no? Y él sostenía que era un tipo de apariencias falaces. Claro, el problema es que la ficción, como yo creo que aquí ha salido, y no voy a insistir más en ello, también involucra apariencias veraces y también involucra apariencias mixtas e indeterminadas, con lo cual volvemos a estar en la casilla de salida, ¿no? Entonces, vamos a dar por supuesto que, aunque no sabemos muy bien qué es eso de la ficción, tiene que ser una característica esencial de la definición de literatura, por lo que ahora diré.
Y en esto Jesús es verdad que coincide con la mayoría de teóricos de la literatura que yo he mirado. Por ejemplo, Jonathan Kahler, en su breve introducción a la teoría literaria, aunque incluye también otras notas relativas a que tiene que ser un objeto estético, que tiene que incorporar una cierta intertextualidad, en el sentido de que unas obras literarias tienen que referir a otras, etcétera, etcétera, es una de las características que incluye, ¿no? Y también lo hace José Luis Martínez, y también lo hace, por supuesto, Pozuelo y Bancos. Y Pozuelo y Bancos tiene una observación que a mí me parece muy pertinente, ¿no? Y que tiene que ver con lo que he dicho hace un momento, ¿no? Dice Pozuelo y Bancos en Poética, en la página 12-13, dice: si la ficción y la literatura no son conjuntos idénticos, es porque el primero, la ficción, es más amplio que el segundo. Y yo creo que en eso estaríamos de acuerdo. Entonces, vamos a suponer eso, ¿no? Que la literatura tiene unos componentes genéricos que van ligados a su propia materialidad tipográfica y que como característica esencial, a día de hoy, porque aquí de nuevo tenemos que usar el dialelo, ¿no? El dialelo antropológico, de que lo que sea o no sea literatura, lo estamos diciendo hoy, ¿no? Armados con todo el saber de nuestros siglos, el actualismo, ¿no? del materialismo filosófico, va a ir ligado a la ficción, por lo que ahora diré, ¿no? Sobre todo por la idea de que es desde el romanticismo, cuando se empieza a adquirir la literatura, que es un calco latino del término gramática, pues es con la modernidad cuando empieza a adquirir ese sentido incipiente de escritura creativa, imaginativa o con intención estética. Es decir, que es algo que insistí el otro día, ¿no? Aunque de una manera muy tangencial, que es desde el presente, es decir, desde hoy, desde el que se incluye a Homero en el cajón desastre de la literatura, mientras que a Platón con sus mitos se lo pone en la filosofía. Y eso es una distinción, el recorte lo hacemos hoy, ¿no? Dicho esto, ¿qué sería la literatura? Bueno, pues sería una idea filosófica, no tanto un concepto. Yo propongo que no es una idea unívoca, y en eso estaremos de acuerdo, tampoco es equívoca, sino que es una idea analógica. Y con una analogía yo creo que de atribución, donde más que de proporción, porque por la falta de semejanza, ¿no? Porque es muy complicado, si decimos que es una analogía de proporción, pues tendría que haber una cierta semejanza entre la literatura, entre la novela y la literatura científica, y yo esa proporción ahí no lo veo como un continuo, yo creo que ahí hay un corte, y entonces por eso me inclino casi por exclusión, porque es un análogo de atribución. ¿Y cuál sería el primer analogado? Pues yo creo que el primer analogado es la literatura de ficción, sea lo que sea la ficción, ¿no? Y entonces tendríamos, imagínense la literatura como un conjunto de libros, en los cuales el primer analogado sería un subconjunto de ¿qué? De novelas, cuentos, poemas y dramas. O sea, los tres géneros clásicos, ¿no? La narrativa, la lírica, o poesía, y el teatro. Claro, luego lo que sucede es que con respecto a ese primer analogado podríamos reconocer que tiene sentido hablar de literatura científica, de ensayo, y siempre esto explicaría las diferencias con el ensayo, porque el ensayo puede englobar tanto a la literatura científica como a la literatura que hablaba Gustavo de literatura felicitaria, por ejemplo, como a la filosofía, claro, también. El problema con esto es que, de nuevo, esta idea de literatura, hay que insistir en ello, aparece recortada por las lenguas nacionales, y eso es algo que hay que volver a insistir, ¿no? Y de igual manera que, por ejemplo, esto es algo que Gustavo Bueno Sánchez hace cuando estudia la historia de la filosofía, el choque entre idealismo y materialismo, él siempre lo ve cortado a través de las placas continentales, ¿no? En Alemania, en España, etcétera, y aquí sucedía lo mismo. La literatura no tendría mucho sentido hablar, por ejemplo, de literatura del romanticismo si no cortamos por las diferentes lenguas nacionales. Y entonces la dialéctica de los géneros literarios, como de las escuelas en filosofía, es decir, materialismo o tal, hay que verla a través de la dialéctica de las placas continentales, ¿no? Dicho de otra manera, de igual manera que nosotros la dialéctica de clases la vemos a través de la dialéctica de estados, yo creo que habría que decir que la dialéctica de los géneros literarios, como de las escuelas en filosofía, habría que verla a través de la dialéctica de los imperios. Y esto, de nuevo, es para abundar en la idea esa de... claro, es un poco también con la literatura comparada, eso es. Y la última idea que quería yo aquí transmitir, que es, ayer también la dije tangencialmente, pero que puede tener su interés, es retomar una idea de don Gustavo de cómo definir, según esto, la novela, ¿no? La narrativa. La narrativa sería, según esto,
literatura, que por tanto tiene que involucrar la ficción, pero con personajes, ¿no? Y esto recupera la idea de como ayer recordaba Tomás y ha recordado estos días, ¿no? De por qué dice Bueno en su artículo sobre la colmena que Cela se comporta casi como un científico, ¿no? Porque los personajes de la novela están dados a una escala corporal, y entonces es por eso, porque la novela es ficción siempre con personajes, con cuerpos, ¿no? Claro, el problema es que yo en este análisis de la novela o de la poesía, etcétera, voy a que verlo también pues con la teoría de la esencia de Bueno, ¿no? Viendo que eso tiene un núcleo, un cuerpo y un curso, ¿no? Y yo aquí una cosa que planteaba y que me parece que tiene interés es que incluso igual que Luis Carlos hace en su libro sobre las técnicas, cómo el desarrollo de esas técnicas puede llevar a la propia destrucción de la técnica, pues cómo el desarrollo del género puede llevar a la propia destrucción del propio género. En el caso de la novela, hasta qué punto, ¿no?, el desarrollo no ya de la novela histórica, sino de lo que se llama la novela de autoficción o de no ficción, puede llevar a ser la propia negación del género, un poco a la manera, qué sé yo, como el cuadrado negro de Malevich es la negación del arte, ¿no?, con todo el dadaísmo ruso. ¿Hasta qué punto un cuadrado negro es arte? Claro, el problema es que no podemos desconectarlo del arte anterior, porque, por decirlo con Ortega, ¿no?, aunque no de esas cosas que lo dice muy bonito, ¿no?, dice, el arte moderno, para comprenderlo tenemos que saber que es una burla del arte anterior, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, hay que verlo como una esencia procesual, como algo que se desarrolla en la historia. Y entonces, en ese sentido, la novela, podríamos ver que ciertos desarrollos a día de hoy, como en el caso de, qué sé yo, mencionábamos estos días en las comidas, etcétera, el caso de Muñoz Molina, ¿no?, o de Carrer, con novelas como El Reino, ¿no?, o en el caso de Muñoz Molina, La Última, ¿no?, que es muy tramposo porque Seix Barral lo anuncia en la contraportada como una novela, y sí, pues de novela tiene las tapas, pero no hay nada, o sea, de ficción hay muy poca, salvo ciertas apariciones de personajes, y son pequeños textos que están cosidos unos con otros, pero que su longitud es prácticamente de una cuartilla. Y entonces, ¿hasta qué punto, ya digo, es novela eso? ¿O es la propia negación del género de novela? Lo que también aquí hay que tener en cuenta es una precaución, y eso lo comentaba Jesús en particular el otro día cuando veníamos, de que parece también que toda época ha tenido siempre la sensación de que la novela ha muerto en su tiempo, ¿no? En el caso lo comentábamos, de los novelistas franceses finiseculares del siglo XIX, también tenían la sensación de que la novela se había acabado con ellos, ¿no? Entonces, esta sensación también pues era aparente de que a día de hoy la novela con ciertos narradores norteamericanos, o en el caso de España, pues con las últimas novelas experimentales de Muñoz Molina, ¿no?, hasta qué punto no es la muerte de la novela, pero puede ser algo totalmente aparente. Y claro, aquí otro problema que hay que abrir con esto de la novela es, pues, y lo dejo ahí planteado y no digo más, es una observación que hace Muñoz Molina en su diario, en sus días de diario, y que tiene a mi juicio mucho interés por su narrativa, ¿no? Su narrativa suele estar muy preñada de sus recuerdos, ¿no? Pues desde su obra, una de sus primeras obras, ¿no?, que es el jinete polaco, donde él construye como ficción Mágina, y Mágina no es más que Úbeda, una especie de Úbeda irreal que tiene. Dice ahí Muñoz Molina, el recuerdo se convierte en ficción en el proceso mismo de escritura. Entonces, esta observación yo creo que tiene su pertinencia. Dice, el recuerdo se convierte en ficción en el proceso mismo de escritura. Claro, la necesidad de la escritura para que sea literatura. Pero ¿por qué el recuerdo se convierte en ficción? Si el recuerdo se plasma tal cual, ¿acaso no sería eso historia? Y entonces, esto lo comento, ¿no?, para señalar eso, el cómo se puede ver el desarrollo de los géneros literarios como el desarrollo de unas esencias que incluso pueden llegar a destruirse a sí mismas. Bueno, y ahora observaciones o lo que quieran comentar. Sí, pero dicho esto, todo lo que he dicho a manera un poco tentativa, ¿no?, de casi amateur, ¿no?, de filósofo de la literatura. Muy sintéticamente, así es. Lo que expones, así es. Y así está, sinceramente, así está planteado, y en muchos aspectos así está desarrollado en la crítica de la razón literaria. 4 o 5 cosas para confirmar el contexto crítico de lo que hay. En efecto, la ficción es cuestión capital. ¿Cómo llamó Aristóteles a la ficción? Fábula.
la composición imaginaria de los hechos en los que se objetiva funcionalmente la acción de un personaje, que es una imitación de la realidad, en una acción noble, esforzada y completa, en lenguaje sazonado, separada cada una de las diferentes especies en sus distintas partes, que es la definición que Aristóteles da de la tragedia griega. Pero claro, en la tragedia no se representa un hecho histórico, sino una reproducción imitativa a través de personajes, caracteres, elocución, música y espectáculo de esos hechos históricos, que van desde los persas de Esquilo hasta Antígona de Sófocles, etcétera, lo que hay. Pero la ficción es cuestión capital. Yo sostendría que no hay, de hecho, literatura sin ficción. ¿Qué hay sin ficción en la literatura? Otros géneros de escritura u otros géneros literarios, como puede ser pues la literatura histórica, la literatura científica, la literatura parenética. Es que en la literatura cabe todo. Es que siempre hay alguna forma a través de la cual la literatura objetiva un estatuto de la realidad. Y hay literatura médica, hay literatura ginecológica, hay literatura fantástica, hay literatura de todo tipo. Es decir, todo lo que hace el ser humano puede ser catalogado o codificado en términos de algún género de escritura literaria. ¿Qué sería lo supremamente literario? Pues aquello que concierta, orquestalmente podríamos decir, toda una serie de componentes superlativamente literarios, ¿no? Que son los que yo he tratado de objetivar o sintetizar en esa definición de literatura, que naturalmente, con pretensiones conceptuales desde unos criterios y con pretensiones filosóficas desde otro, pues trata de delimitar lo que es la literatura frente a otras formas de actividades humanas. La cuestión, claro, que mencionabas ahí y que tú mismo explicabas, es decir, la literatura comparada es lo que teje los recortes que las literaturas nacionales imponen a lo que es la realidad de la literatura, porque la literatura surge antes de que surjan los estados, la literatura surge antes de que surja la escritura, pero a la literatura nada la mata y todo lo engorda. Es decir, cuando la oralidad es reemplazada por la escritura, la literatura se desarrolla supersónicamente. Cuando los estados parcelan la creación literaria, durante la Edad Media todo se escribe en latín. No hay literatura comparada. ¿Cómo vamos a comparar algo que comparte la misma experiencia política, lingüística, etcétera, religiosa incluso, ¿no? No hay nada que comparar. La literatura comparada surge cuando surgen las nacionalidades desde las cuales se expropian y se determinan los materiales literarios, ¿no? Con un contexto determinante, con un contexto que va a determinar la hechura ya de los materiales literarios. Contexto determinante. Dije contexto determinante, ¿no? Sí. Contexto determinante, ¿verdad?, que va a ir desarrollando todo eso. Y ahí surge la literatura comparada. Y fijaos que no es casualidad que precisamente en una época como la actual, en la que en España se están inventando nacionalismos, se trate de hacer literatura comparada entre la literatura gallega y la literatura asturiana, por ejemplo, ¿no? Por lo cual eso no deja de ser simpático. Quiere decir que la literatura comparada crece de la mano de los nacionalismos, de manera que lejos de ser la literatura comparada algo que hermana diferencias y que es todo armonismo y tal igual, es precisamente la expresión más superlativa del nacionalismo. Y acabo, con esto ya no hablo más. La cuestión de los géneros literarios, es que así es. Es decir, la épica, por ejemplo, es el género literario al que apela Aristóteles y al que apela el propio Platón cuando habla de las facultades diegéticas de la oralidad, al narrar. Claro, la épica perdura hasta el Renacimiento, pero a partir de un determinado momento la épica se disuelve, incluso hasta nuclearmente, para dar lugar a otro género literario que es la novela moderna. La gran diferencia es que la épica exalta la figura del héroe, la novela moderna exalta la figura del antihéroe. Entonces, así es como los géneros, a través de las esencias plotinianas, esto se ve muy bien si se aplica la cuestión de las esencias plotinianas, se van transformando a través de un curso que registra las transformaciones de un cuerpo a partir de un núcleo que en un momento dado puede disolverse por completo en ese punto, de forma que así es. Una matización. Con la matización de Carlos vamos a acabar después de esta prórroga. Esta rebelión en las aulas. Aunque sean 3 minutos.
3 minutos y Tomás, eso es otro símbolo de estos que... Bien, bueno, vamos a hacer... Muy rápido, lo mío es... Sí, vamos a cerrar esto, porque tiene el carácter que tiene, yo creo que era necesario y es un buen cierre. Creo que es adecuado además acabar de esta manera con esta intervención y con la intervención de Tomás. Con la intervención de Tomás acabamos. No sin antes recordar que esta tarde será la clausura con la conferencia de Gustavo Bueno Sánchez yo lo único que diría es que cuando contexto determinado, no determinante, por lo que digo ayer, porque si son las sociedades políticas, los vórtices en torno a los cuales giran las literaturas, pero entonces ya no es común a todos los pueblos, con lo cual nos mantendríamos otra vez en ese nivel. Es como, claro, mientras que el campo gravitatorio es común a toda la Tierra, el campo político, que sería el que moviliza a los teóricos de la literatura, ¿no? Los estados, los imperios son los que los han movido, sobre todo a lo largo del siglo XIX con las escuelas históricas, pues claro, ya no serían común a todos los pueblos. Otra vez se repite la fractura por las placas continentales. Y bueno, no digo más. Bueno, bien. Tienes la trascendente misión de cerrar esto. Bueno, pero va a ser muy... Gracias. Va a ser muy breve. Vamos a ver. Lo primero de todo, ¿no? Te tengo que felicitar porque hay algunas ideas que he escuchado de ti que me parecen muy luminosas, ¿no? La idea de recurrir a la dialéctica de los imperios. Y es que además, de alguna manera, don Gustavo ya lo insinúa. Cuando habla de la institución del soneto, nos remite al imperio de Federico II, Y en ese sentido, pues muy bien, o sea, tú lo que nos propones es que lo desarrollemos, ¿no? De la misma manera que el teorema tiene que ver con el imperio de Ptolomeo, claro. Estas instituciones no son casuales, sino que se dan precisamente en contextos imperiales. Esto es, además, bueno, iba a decir algo sobre Santo Tomás y Federico II, pero no, lo retiro porque es que si no, pues... Bueno, también me parece muy oportuno lo que dices acerca de la novela, pero el propio don Gustavo ya nos lo ha facilitado, porque lo que dijo en la década de los 50, de alguna manera lo corrige en la década de los 70, y dice, eso lo dije porque no tenía una teoría de la ciencia, una filosofía de la ciencia todavía, ¿no? Y ahora lo diría de otra manera, vamos, esto sabemos perfectamente que es así. Bueno, entonces ahora, yendo a la parte mollar de tu intervención, es decir, el establecer el vínculo o la relación entre literatura y ciencia a través de una figura que es la analogía de atribución. Esta operación que tú haces, como sabes muy bien, la idea de analogía de atribución ya la contempla don Gustavo en la década de los 50 como una de las universalidades semánticas, al lado de las estructuras de las estructuras metafinitas, caramba, estructuras metafinitas, analogías de proporción, de atribución, etcétera. Y eso entraría, como tú muy bien has dicho, en el campo de la definición. Y vamos a ver rápidamente, vamos a ir al asunto, a lo que yo te quiero plantear como una pequeña pega, a ver cómo la intentas tú pues dilucidar, ¿verdad? Por supuesto, esto que tú haces, digamos que estaría en el camino del regresus. Y entonces tú regresas a esta posibilidad y por ello, pues digamos que estableces analogías de atribución entre ficciones literarias y ficciones científicas. Muy bien. Pero ahora yo, la pega que te pongo es, claro, esto bien, pero es que resulta que ahí no nos podemos detener, hay que progresar a la obra de arte desde esa definición. Y ahí es donde veo yo el problema, porque a ver si tú has contemplado en esta definición, a la hora de progresar sobre la obra de arte, que esta distinción tan drástica entre lo que podríamos llamar, pues de alguna manera, pues anules, no totalmente, pero digamos que no favorezca lo que es la propuesta del profesor Bueno, que es el análisis noetológico. Esta es la cuestión. Es decir, es incluso vamos, mutatis mutandis, ¿no? Si él compara un teorema con un poema, pues yo te lo llevo a las ficciones. Es decir, una ficción literaria y una ficción científica también pueden ser abordadas
con independencia de que en la definición lo consideres tú como analogía de atribución, pues eso como unas racionalidades que tienen que ser analizadas desde la perspectiva de la noetología. Esta es la cuestión, que me parece que en tu análisis pues tampoco está contemplada esta posibilidad de la noetología. Nada, decirte si eso se puede incorporar ahí. No, lo que dices, Tomás, sí que es verdad, ¿no? O sea, yo he hecho como si dijéramos el recorrido del trámite del regressus desde el campo morfológico, ¿no? Intentar plantear una idea filosófica, ¿no? Insisto en esto, de literatura como análogo de atribución, pero es verdad que luego habría que progresar a los fenómenos y bueno, pues ahí eso no lo... Noetología. Sí, pues sí.